Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, tarde pero sin sueño. Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este alimento que nos brindas. Gracias por permitirnos alimentar el día de hoy, Señor, porque comprendemos muchas cosas que teníamos ocultas, pero sabemos que tú nos vas revelando poco a poco lo que necesitamos conocer de ti y lo que necesitamos conocer de lo que vendrá, pero sobre todo lo que necesitamos conocer para hacer. Te agradecemos por todos nuestros escuchas, Señor, por todos nuestros suscriptores. Bendícelos, Señor, multiplica su pan, multiplica su agua para que podamos seguir adelante, Señor, y que nuestra obediencia sea por lo que eres tú y que no dependa de las bendiciones que aparentemente no recibimos. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, señores. Buenas noches, Almita. Buenas noches. Buenas noches, doña Rosario. Bueno, pues ya estamos aquí y como ya es tarde, vamos a comenzar de inmediato con el comentario del hermano Rayito que dice así. El versículo del día de hoy que estuvimos meditando es Marcos 3:25 y dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La reflexión dice, hoy Jesús, el Hijo de Dios, nos reitera que la unidad entre todos nosotros es el cimiento para edificar todo. Unión de hombre y mujer, familia, pueblo, raza, nación, y en esa unidad podamos transformar la creación que nos ha sido otorgada para bien y servir a los que nos rodean, con la retribución primeramente en amor, o sea, en Dios, y después todo lo demás, bienes y servicios que de acuerdo al resultado de la calidad del bien o servicio que se ofrece permanecerá o no permanecerá en la sociedad. Por lo tanto, cuando nosotros compartimos la verdad de Dios escrita, debemos vivir y dar buen testimonio conforme a lo aprendido y puesto por obra, porque sabemos y conocemos que lo que escrito está es Dios y su sabiduría, hablándonos con el poder de su palabra. Así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Y hoy, en nuestro vivir, disfrutamos de que todo lo que Dios hace es bueno y para la eternidad, porque está unido en su amor inagotable. Aleluya. Aleluya. Bueno. Este versículo lo usan hasta los políticos, ¿no? Se ha utilizado en muchos contextos, pero pues vemos que el Señor, y yo antes no sabía que venía la Biblia, y el Señor nos los muestra, y pues es su sabiduría y más que su sabiduría. Así es. Entonces, si empezando literal por si la casa de uno está dividida, pues pidámosle al Señor que haya unidad de espíritu, unidad de un mismo sentir en tu familia, con tu esposo, contigo y Dios. Entonces, para que podamos servir y podamos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Y obviamente esa unidad pues la vamos a lograr con nuestra entregando nuestra familia al Señor y sirviéndole a nuestra familia de la manera que Dios lo ha dispuesto. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Estamos leyendo cómo el Señor da las instrucciones para su tabernáculo y la adoración en el tabernáculo. Así. Y es muy, muy preciso en esta adoración. Pongan atención, a todo eso a qué está dirigido. ¿Por qué tiene que ser tan cuidadoso, tan detallado el Señor? Tomen en cuenta que ahí se van a ofrecer los sacrificios, ahí se va a manifestar la presencia del Señor y tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a leer en el Evangelio de Mateo. Así es. Ajá, porque también vamos a hablar de el templo. Ajá, entonces pues vamos a poner atención en la lectura. Bueno, como leímos el día de ayer de la Reina Valera 1960,
trae medidas que a veces se nos hacen un poco confusas, un poco extrañas, cuando dice, medirás un palmo, medirás un codo, medirás un pie. Entonces, para que podamos tener un poquito de mejor comprensión acerca de esas medidas, en cuanto a los capítulos de Éxodo del día de hoy, vamos a leer la nueva versión internacional, la versión castellana. Ahí ya nos habla de metros y centímetros, para que podamos tener una idea de la dimensión que tenían los muebles y el tabernáculo. Entonces, comenzamos con el capítulo número 27 del libro de Éxodo, de la nueva versión internacional, versión castellana, y escrito está: el altar de los holocaustos. Haz un altar de madera de acacia, cuadrado, de 2 metros con 30 centímetros por lado, y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Ponle un cuerno en cada una de esas 4 esquinas, de manera que los cuernos y el altar formen una sola pieza. Y recubre de bronce el altar. Haz de bronce todos sus utensilios, es decir, su portacenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. Hazle también un enrejado de bronce, con un anillo del mismo metal en cada una de sus 4 esquinas. El anillo irá bajo el reborde del altar, de modo que quede a media altura del mismo. Prepara para el altar varas de madera de acacia y recúbrelas de bronce. Las varas deberán pasar por los anillos, de modo que sobresalgan en los 2 extremos del altar, para que éste pueda ser transportado. El altar lo harás hueco y de tablas, exactamente como el que se te mostró en el monte. El atrio. Haz un atrio para el santuario. El lado sur debe medir 45 metros de largo y tener cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben contar con empalmes y ganchos de plata. También del lado norte debe medir 45 metros de largo y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben también contar con empalmes y ganchos de plata. A todo lo ancho del lado occidental del atrio, que debe medir 22 metros y medio, habrá cortinas, 10 postes y 10 basas. El lado oriental del atrio, que da hacia la salida del sol, también deberá medir 22 metros y medio. Habrá cortinas de 7 metros de largo y 3 postes y 3 bases a un lado de la entrada, lo mismo que del otro lado. En la entrada del atrio habrá una cortina de 9 metros de largo, de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente, y además 4 postes y 4 bases. Todos los postes alrededor del atrio deben tener empalmes y ganchos de plata y bases de bronce. El atrio medirá 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho, con cortinas de lino fino de 2 metros con 30 centímetros de alto y con bases de bronce. Todas las estacas y los demás utensilios para el servicio del santuario serán de bronce, incluyendo las estacas del atrio. El aceite para el candelabro. Ordénales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva, para que las lámparas estén siempre encendidas. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor, en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está ante el arca del pacto. Esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre, por todas las generaciones. Capítulo 28 del libro de Éxodo, escrito está: las vestiduras sacerdotales. Haz que comparezca ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Habla con todos los expertos a quien he dado habilidades especiales para que hagan vestiduras de Aarón y así lo consagre yo como mi sacerdote. Las vestiduras que le harás son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, un borde, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Al efecto se usará oro, púrpura, carmesí,
escarlata y lino. El efod. El efod se bordará artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. En sus dos extremos tendrá hombreras con cintas para que pueda sujetarse. El cinturón bordado con el que se sujeta el efod deberá ser del mismo material, es decir, de oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, y formará con el efod una sola pieza. Toma dos piedras de ónice y graba en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel, por orden de nacimiento, 6 nombres en una piedra y 6 en la otra. Un joyero grabará los nombres en las dos piedras, como los orfebres graban sellos. Engasará las piedras en filigrana de oro y las sujetará a las hombreras del efod. Así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarles ante el Señor. Haz también engastes en filigrana de oro y 2 cadenillas de oro puro a manera de cordón para fijar las cadenillas en los engastes. El pectoral. El pectoral, para impartir justicia, lo bordarás artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, como hiciste con el efod. Será doble y cuadrado, de 20 centímetros de largo por 20 de ancho. Engarzarás en él 4 hileras de piedras preciosas. En la primera pondrás un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda, una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y en la cuarta, un topacio, un ónice y un jaspe. Engárzalas en filigrana de oro. Deben ser 12 piedras, una por cada una de los 12 hijos de Israel. Cada una de las piedras llevará grabada como un sello el nombre de una de las 12 tribus. Haz unas cadenillas de oro puro en forma de cordón para el pectoral. Ponle al pectoral 2 anillos de oro y sujétalos a sus 2 extremos. Sujeta las 2 cadenillas de oro a los anillos del pectoral y une los extremos de las cadenillas a los 2 engastes para fijarlos en la parte delantera a las hombreras del efod. Haz otros 2 anillos de oro y fíjalos en los extremos del pectoral, en su borde interno cercano al efod. Haz 2 anillos más, también de oro, para fijarlos por el frente del efod, pero por debajo de las hombreras, cerca de la costura que va justamente arriba del cinturón. Los anillos del pectoral deberán sujetarse a los anillos del efod con un cordón azul, trabándolo con el cinturón para que el pectoral y el efod queden unidos. De este modo, siempre que Aarón esté en el lugar santo, llevará sobre su corazón en el pectoral, para impartir justicia, los nombres de los hijos de Israel, para recordarles siempre ante el Señor. Sobre el pectoral, para impartir justicia, pondrás el Urim y el Tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. Perdón, es que tuve aquí un error con las cámaras. Déjenme las acomodo para no haber problema. La mía ya se congeló, pero aquí estoy, mira, aquí estoy. Otras vestiduras sacerdotales. Haz de púrpura todo el manto del efod con una abertura en el centro para meter la cabeza. Alrededor de la abertura le pondrás un refuerzo, como el que se pone a los chalecos, para que no se desgarre. En torno al borde inferior del manto pondrás granadas de púrpura, carmesí y escarlata, alternándolas con campanillas de oro. Por todo el borde del manto pondrás primero una campanilla y luego una granada. Aarón deberá llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio, para que el tintineo de las campanitas se oiga todo el tiempo que él está ante el Señor en el lugar santo, y así él no muera. Haz una placa de oro puro y graba en ella, a manera de sello, santidad para el Señor. Sujétala al turbante con un cordón púrpura, de modo que quede fija a éste por la parte delantera. Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón, para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas, ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran al dedicar sus ofrendas sagradas. La túnica y el turbante los harás de lino. El cinturón deberá estar recamado artísticamente. A los hijos de Aarón les harás túnicas, cinturones y mitras.
para conferirles honra y dignidad. Una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Haz también calzoncillos de lino que les cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo. A Aarón y sus hijos deberán ponérselos siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Bueno, aunque estoy congelado ahí en la imagen como parando el pico, aquí estoy. Lo que pasa es que no sé qué le pasó a mi cámara, que se me congeló. Ya mañana estaré arreglándola. Pero bueno, les puse la nueva versión internacional, versión castellana, porque, ¿cómo se llama? Para entender más las medidas, como les decía al principio. Sin embargo, sí difiere en algunas palabras. Por ejemplo, cuando dice los hijos de Israel, en realidad ahí debería decir las tribus de Israel. Entonces, cuestiones así las vamos a comentar un poquito para que no haya ningún problema. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. Este sí ya es de la Reina Valera 1960, Almita. Sí, bueno, es nada más como dato adicional a lo que decía, a lo que comentaba mi esposo. Cuando oímos que se habla de un palmo, pues sí, es justamente la medida de un palmo. Ajá, se usa el cuerpo como medida, pero no era cualquier palmo. Era la medida de un rey, ajá, sí. de la palma de la mano de un rey. Un codo, pues aplicaba desde la punta de este dedo hasta el codo, entonces, pero del rey, del que habían dispuesto, y así. Pero pues bueno, eso es muy subjetivo, ¿verdad? Porque pues no todos estamos hechos igual. Entonces, agarrar un chaparrito. Actualmente, pues exactamente, actualmente pues están las medidas y pesos internacionales, ¿verdad? Hay que dos, lo ¿no? que ya está establecido por lo que debe considerarse un metro y en fin. Pero en aquellos tiempos pues así se medía, se usaba. De hecho, no sé si ustedes cuando ven a las personas de campo o que no llevan un metro, pues agarran un cordel o agarran así lo que le llaman las cuartas, ¿no? Que es hacer esta parte así y miden usando esto cuando pues no hay con qué. Entonces dices, bueno, es porque nosotros estamos hechos de una manera que Dios dispuso, que también tenemos medidas, ¿verdad? Así es. Entonces... Y se mide con los pasos, comenta mi suegra. Por eso se le llama un pie. Ajá. Porque se medía con los pasos. Pero como dice mi esposa, siempre no era de que quién tiene el codo más largo, sino era el rey que estaba en ese momento. Y de ahí se tomaba la medida. Pues sí, porque imagínense, un codo mío con un codo de mi esposa no son iguales y ahí habría diferencias. Por eso ya se establecieron dos sistemas de medidas, ¿no? El inglés y el internacional, ¿no? Que son los que hablan de metros, yardas, pulgadas, centímetros. Pero bueno, ahora sí. Bueno, ayer recuerdan que, bueno, vimos unos pasajes bíblicos, muy interesantes, cómo Jesús nos enseña que debe ser el líder en su reino. El líder en su reino es aquel que ha venido para servir, así como él vino para servir. Y enseguida se los comprueba, enseguida. Recuerdan que fue lo que pasó, que también lo estábamos comentando. Cuando salen y llegan a Jericó, pues enseguida se pone a servir a unos ciegos que estaban en el camino. Entonces el Señor siempre ha sido congruente, siempre será congruente, y en esa medida nosotros también tenemos que seguir a nuestro Creador. El Señor enseñó de esa manera, puso de manera práctica lo que estaba enseñando. Entonces, eso nada más quería comentarlo. Ayer también ya hablamos de un poquito sobre este pasaje. Y veíamos que venía descendiendo de Jericó. Y hoy nos toca leer la entrada triunfal a Jerusalén. Así es.
Se cumple una profecía que viene en Zacarías 9:9. La vamos a ver cumplida en lo que vamos a leer hoy. Y bueno, vamos a ver qué sigue escrito. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dijere algo, díganle: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leyeron: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijeran: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieran en oración, creyendo, lo recibirán. Listo. Bueno, ¿esta qué versión fue, Juan, la que leímos ahorita? Reina Valera 1960. Sí, fue esa. Bueno, hay que revisarla porque creo que no es la Reina Valera. A menos que me equivoqué. No, bueno, ahorita la reviso. Mañana les aviso. Pero bueno, si ustedes tienen la versión Reina Valera en sus manos, pues ahí se dieron cuenta. Y aquí vemos, híjoles, cómo Jesús entra a Jerusalén como con tanta alabanza, y es a lo que en el catolicismo se le llama el Domingo de Ramos. Ajá, es esta, ya pronto se estará conmemorando. Sin embargo, cuando entra Jesús al templo, ¿qué dice que hizo? ¿Qué dice que hizo? Echó afuera a todos los que vendían. Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y se puso a volcar las mesas de los cambistas. ¿Qué es lo que los estudiosos, los libros nos señalan aquí? Es que estas mesas y estos cambistas
estaban ocupando el lugar de adoración de los gentiles. Estaban haciendo pues negocios, engañando a los que venían de lejos a adorar y no conocían el tipo de cambio, pues aprovechaban de que iban a adorar al Señor. Y recuerdan que tenían que presentar animalitos, ¿no? Según lo que vimos bueno, lo que vamos a ver En Levítico y en Éxodo, tenían que presentar su sacrificio, porque ese animalito simbolizaba pues la remisión de pecados. Exactamente, que pues el animalito ocupaba el lugar de una persona, ¿no? Y sobre el animalito se depositaban los pecados, pero pues al final de cuentas fue un ritual, un acto repetitivo que no hacía ningún cambio, que tú decías, pues total, ¿no? Presenta al animalito cada año y pues ya. Ya con eso. Ya con eso, pero seguimos en lo mismo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Pues que era una religión estéril, una religión sin frutos. ¿Qué le pasó a la higuera? Se secó. Entonces, la higuera representa justo lo que el Señor vio al entrar al templo. La higuera representa la religión sin frutos, la religión vacía, la religión nomás por hacer las cosas, que es justo lo que le hizo, dice, no, porque entonces, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está toda esta parte que el Señor Jesús nos vino a enseñar? Entonces, pues eso es básicamente, ¿no? Que nosotros estemos cayendo en una religión sin sustancia, sin frutos, carentes de sinceridad, donde, y aquí viene algo que dices, bueno, entonces, ¿cómo es? Porque dice, bueno, si solamente aparentas fe y no tienes obras, como dice Santiago. Exacto. Entonces, ¿cómo está esa situación? Pues no, que no es por obras, entonces decídanse. Entonces, aquí está interesante esto, y si tú ya lo entendiste, si ya lo comprendiste, gloria a Dios, gózate en ello. Obviamente, aquí Santiago nos habla de cómo, de producto de qué son esas obras. Más adelante lo vamos a leer. Y bueno, eso es lo que hemos leído el día de hoy. Vemos como inclusive los sacerdotes, que ellos estaban puestos, leímos cómo el Señor dispuso hasta sus vestiduras para que estuvieran listos para adorar al Señor, estar en su presencia, para hacer todos los rituales. Pero cuando llega el Mesías, pues están ellos en lo suyo, menos en lo que el Señor mandó, ¿verdad? Y bueno, que Dios nos guarde o que nos devuelva la visión de no estar haciendo, de no caer en esas situaciones, y de que sean cosas vanas, sin frutos. Ir a la congre, adorar, poner nuestra adoración ahí en la congre, y que llegamos a la casa y se transforma uno en quién sabe qué, pues cuidado, porque ahí tenemos que analizar qué estamos haciendo, y que el Señor nos dé la vista espiritual para poder hacer lo que esos ciegos reconocieron, que era justamente verlo a Él, saber con quién estamos tratando. Y esto no es un juego, no estamos jugando a la religión, no estamos jugando a ser cristianos, no se trata de eso, ¿verdad? Bueno, pues el día de mañana, Dios mediante, continuaremos con nuestra lectura. Como siempre les digo, si de repente nos hemos atrasado, pongámonos al día, gocémonos en la lectura, no lo hagamos justamente, vamos a leer. No, hay que quiero seguir escuchando, necesito escucharte. Así es. Porque por ahí necesitamos saber la verdad y pensar en la verdad, y la verdad es lo que está escrito aquí. Nada de que no, la verdad es según como el color con el que se mira, no es cierto. La verdad está escrita en la palabra del Señor, está dicha por
por el Señor y para que podamos pensar en ello todos los días, porque si no tenemos palabra en nuestra mente y en nuestro corazón guardada, pues entonces ¿qué tenemos guardado? Así es. ¿Qué tenemos guardado? Pues puras cosas que no están bien, seguramente. Pero bueno, pongámonos al día, reflexionemos en lo que hemos leído y obviamente pues empezando por los que estamos de este lado, que no es, no se crean que, que ¿cómo podríamos decirlo? Que estamos aquí, estamos en el camino todos. Estamos en el camino y esperamos que en el camino estrecho. En el camino estrecho. Entonces, pues Dios los bendiga grandemente y el día de mañana aquí nos vemos si Dios lo permite. Bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Les ofrezco una disculpa por mi cámara. Bueno, algunos han de estar contentos, ¿no? Ay, por fin no lo vemos, ¿no? Y vemos a Almita. Se me congeló, pero aquí estoy al lado de mi esposa y mañana si... miren, aquí estoy. Bueno, nada más se me ve mi cabezota. Mañana, si Dios lo permite, ya estaremos sin problemas otra vez. Y pues ahora le voy a pedir a mi esposita linda que me ayude con la oración. Padre Celestial, gracias Señor, porque estar en tu presencia siempre es vivificante. Siempre tu palabra nos anima, nos muestra quién eres, Señor. Nos muestra tu voluntad, qué es lo que quieres que hagamos nosotros. Gracias, porque como Padre amado, siempre estás al pendiente de nosotros, siempre estás cuidando de nuestra mesa, siempre estás cuidando de nuestros pasos. Gracias, Señor, gracias. Bendito seas, Padre, por la salud. Gracias porque aún en la enfermedad sabemos que ahí estás con nosotros, ahí estás enseñándonos, ahí estás cuidándonos. Sí. Gracias por la herencia que has previsto para nosotros. Bendito Jesús, gracias Señor porque eres bueno. Eres bueno. Todo el tiempo eres bueno. Espíritu Santo, gracias por recordarnos la palabra cada día y por ayudarnos a contener nuestra carne. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, ahora sí literal, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.